sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Cuando vemos todo esto, ¿verdad? El salmista dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares. Es increíble lo que Dios nos ha dado este fin de semana. El trabajo que ha hecho a través de nuestros hermanos, porque es incansable lo que ellos han hecho estos días. Nos alegramos mucho de que ellos hayan tenido esa disposición de servirnos a nosotros. Pero cuando vemos todo esto, solamente declaran una pequeña pauta de lo que es Dios y del poder que Dios tiene. Dice la Escritura que a través de las cosas visibles podemos ver al Dios invisible, de tal manera que no tenemos excusa para creer que Él hizo todo esto. Dice el salmista que nosotros somos ovejas de su prado, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y cuando vemos el concepto de lo que es el reino,
tenemos que entender que el reino en la tierra, tal y como lo predicase Juan el Bautista, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿sea qué? Se ha acercado. Pero es un reino que cuando le preguntaron a Jesús antes de colocarlo y condenarlo, él dijo, es que mi reino realmente no es de esta tierra, no soy de aquí. Y cuando nuestra mente finita trata de pensar en lo infinito, en la infinidad, imagínate pensar en un reino que no tuvo inicio y que por lo tanto no tendrá fin, y que Dios decide extender hacia la tierra para que nosotros lo podamos percibir. Y cuando vemos este reino que no tiene inicio ni tiene fin, Dios, este reino eterno, es ese reino del cual nuestro Dios es rey. Y Dios es rey, nosotros somos súbditos. Pero una de las cosas que debemos de entender acerca del reino, y tal vez es lo más interesante según dice la carta de Efesios en el capítulo 1, habla el apóstol Pablo para que entendamos ello. En Efesios capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 dice así: el concepto de los reyes se puede ver a través de la historia de Moisés. Moisés era simplemente un hijo de una mujer hebrea, la cual hasta cierta manera era esclava con el resto del pueblo. Por causa del temor de los egipcios mandó matar a todos los niños menores de cierta edad, y su madre, ¿verdad?, le salva al ponerle sobre el río Nilo. Y este va y llega hacia la hija, ¿verdad?, de aquel que vendría a ser el faraón o del faraón. Este vendría a ser el próximo faraón de Egipto. Y déjenme decirles que en esta dinastía, en la dinastía de Moisés, era uno de los tiempos más poderosos de toda la antigua Egipto. De tal manera que Moisés vendría a hacer esto, pero había un problema. Moisés no era linaje. Moisés no era descendiente del faraón. Sin embargo, ocurre algo increíble. Y esto que ocurre es que esta mujer, la hija del faraón, decide tomarle del río Nilo, decide llevarle y decide tomarle como hijo, lo cual se le llama el proceso de la adopción. Cuando vemos la adopción, por ejemplo, en el primer siglo, la razón por la cual la iglesia primitiva amaba a las viudas y mandaba a cuidar de los huérfanos era porque había una costumbre entre los romanos, los cuales recibían a aquellos que vendrían a ser sus hijos o no. En la sociedad romana había los que eran patricios, aquellos que tenían los derechos de Roma y aquellos que simplemente eran esclavos. Los hijos de los patricios, ¿verdad?, vendrían a ser aquellos que no solamente tendrían la libertad, pero tendrían los derechos de herencia de todo lo que el padre tenía. Era lo que iban a recibir de herencia, fuese parcelas, terrenos, casas, dinero, propiedad, recibían eso. Sin embargo, el padre, al cual se le llamaba en el concepto de lo que sería la constitución o las leyes romanas, decía que era el cabeza o la cabeza del hogar. Este hombre tenía que recibir a cada hijo. Cuando su esposa tenía un hijo recién nacido, lo envolvía en un lienzo blanco y se acercaba totalmente al padre y lo colocaba en el suelo. El padre, cuando veía a su hijo en el suelo, tomaba una decisión. Si el hijo tenía alguna deficiencia física, o si el hijo no se le parecía bien al padre, el padre podía rechazarle. Y la manera en que esto lo hacía era simplemente el padre le daba la espalda. Y al darle la espalda, ese hijo, aunque fuese biológico de él, era rechazado por el padre y la madre lo tenía que tirar. No se lo podía quedar. Y lo que hacían estas madres es que los llevaban afuera de sus casas y los ponían a la puerta de su casa. Y ellas se tenían que meter. Los animales, los perros callejeros de aquellos tiempos, normalmente se devoraban a los bebés. Hay veces los llevaban los siervos y los tiraban en la basura. Y dentro de ellos, en las catacumbas, en las calles de la antigua Roma, existía un pueblo que creía en un Mesías, en Jesús. Y lo que hacía era que cuando escuchaba bebés en los basureros o cuando escuchaba bebés en las calles, ellos los tomaban, los recibían a estos huérfanos, los criaban, los educaban en la doctrina del Mesías, de Jesús. Y por eso la iglesia primitiva tenía tantas personas que eran huérfanos, pero que eran adoptados por familias cristianas para ser parte de una familia mucho, mucho mayor.
Pero podía ocurrir algo también. Si había un hombre que tuviese la ciudadanía romana y que no fuese cristiano, pero iba pasando por la calle y se llenaba de compasión y se llenaba de misericordia y se llenaba de amor, podía detenerse a la puerta o donde estaba este bebé y lo podía ver. Las vestimentas de aquellos tiempos se pueden diferenciar entre el esclavo y entre el ciudadano romano y el senador o el político. Y la toga que utilizaban los romanos, totalmente blanca, con una franja a veces roja o púrpura, dependiendo de la posición social, cuando veía al bebé podía tomar esta decisión. Lo tomaba si le agradaba. Por el puro placer de agradarle, podía tomarle, podía dejar el lienzo y desnudo lo ponía sobre su toga y entonces lo arropaba. La expresión en la palabra griega con el análisis textual es lo revestía. Y entonces se lo llevaba. Y ese niño era colocado bajo la misma autoridad, los mismos derechos y sobre todo el mismo amor que el resto de los hijos a través de la adopción. Si la adopción era lo que podía hacer de alguien que no fuese hijo, lo hacía hijo con todos los derechos y con todo aquello que recibiría como hijo. Este contexto es el que tiene Pablo cuando lo está explicando aquí. Pablo, cuando lo explica en Efesios capítulo 1, versículo 3, explica toda esta parte de lo que es el reino y de lo que significa ser hijos del rey. Y dice 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Una de las cosas que yo me siento muy privilegiado y amado por Dios es que desde antes de que todo esto existiera, que Él creara la tierra y su plenitud, Dios nos vio desde la eternidad. Y desde la eternidad nos vio y nos amó. Y a pesar que no éramos descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, por el simplemente hecho de la fe en su Hijo Cristo Jesús, de su Mesías, de su príncipe, de quien vendría a ser el Rey de los Reyes y Señor de Señores, nos toma y nos recibe. Y es algo muy especial porque desde la eternidad hasta el año 1997 Dios me arropó. La Escritura dice que aquellos que hemos creído y que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido revestidos. Y ahí está el concepto de tomar bajo lo que sería la toga o la vestimenta celestial y recibir toda esta bendición que recibiríamos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ahí está, adoptados. La adopción es una de las cosas más hermosas que un ser humano puede hacer. Hace unas semanas platicábamos con una pareja de la congregación a la cual servimos, los cuales están teniendo dificultad teniendo hijos. Le decía, ¿sabes tú que la adopción es uno de los regalos más hermosos que Dios nos da y que puedes tú hacer? Porque el destino del hijo va hacia un lado y tú simplemente con una decisión lo tomas y se lo cambias totalmente, y el destino puede ser de ir totalmente a la perdición eterna hacia la salvación eterna. Con un momento, en una acción, en algo que tú decides hacer. Es un hijo opcional. Vamos, ustedes si tienen hijos y que los que tenemos hijos sabemos que cuando nuestro hijo nace, pues no tenemos opción, lo tenemos que amar, aunque se parezca a nuestra suegra o a nuestro suegro. Es parte de la realidad. No los podemos regresar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un hijo que toma adopción? Allá en Ucrania, donde está pasando la guerra, nuestros hermanos están sufriendo de una manera increíble. En la parte norte, ¿verdad? Había casas hogares. Y había mucha gente que iba a adoptar a los niños. Y cuando alguien va a adoptar a un niño, lo ve primero. Y lo que trata de hacer es que si no tiene este concepto total de la adopción, ve sus características físicas y busca a alguien que se parezca a él, que tenga los ojos de él. Y a través de la edad, las estadísticas dicen que cuando pasan los 9 años, la mayoría ya no son adoptados, porque la mayoría de los padres adoptivos buscan bebés pequeños, características iguales, y muchos se quedan abandonados en las casas hogares, crecen sin padre y sin madre, como en la Ciudad de México, ¿verdad? Son hijos y niños de la calle, y de alguna otra manera, pues es muy triste la situación que tienen. Pues Dios nos vio enfrente de la casa, nos vio despreciados por la sociedad. No teníamos linaje ni genealogía. No teníamos de qué sentirnos orgullosos. Ni siquiera nos acordábamos de cómo se llama nuestra tatarabuela. No sabemos de dónde venimos. Pensamos que somos franceses algunos, españoles.
La realidad es que no sabemos de dónde somos. No tenemos orgullo en nuestro pasado. Fuimos despreciados por el mundo, fuimos azotados por el pecado, ¿verdad? Fuimos totalmente revolcados en las tinieblas, el diablo nos ha hecho pedazos. Y entonces nos ha despreciado y nos ha dejado en la puerta y Dios va pasando. Y dice el apóstol Pablo, dice, en amor habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser hijos del Rey. Fue solamente por ese amor que nos tuvo. Y dice ahí, dice, por medio de Jesucristo, ahí está, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según el puro afecto de su voluntad. No lo tenía que hacer y lo hizo. Se podía continuar y se detuvo. Tuvo el corazón total de aquella historia, ¿verdad? Del buen samaritano. Se podía pasar de largo como hizo el sacerdote y como hizo el levita y se detuvo a vernos ahí. Se detuvo a tomarnos ahí y no lo tenía que hacer. Tuvo el mismo sentimiento de aquel hombre que toma a aquella niña, la cual vendría a ser la reina Esther, y la cual por ella se celebra la fiesta del Purim, de tal manera que ella y la petición que le hizo al rey Asuero salva a todo el pueblo de Israel durante la época, ¿verdad?, medo-persa. Es increíble porque lo mismo pasó con Moisés, un niño adoptivo que es tomado de tal manera que sin creerlo es educado conforme a la ciencia de los egipcios, conforme a todo lo que tendría que ser el politeísmo de los egipcios, y entendía bien cómo funcionaban los egipcios para después venir él mismo y confrontar a aquellos que lo habían educado, y ahora podía sacar al pueblo de Israel y llevarlo a tierra ¿qué? Prometida. Fue el mismo sentimiento que tuvo José. Increíble José, hermanos. José es un hombre invisible en los evangelios. De pronto no se menciona nada de él, pero la importancia de él y de lo que él hizo, ponte a pensar en lo que hizo realmente José. Imagínate que tu esposa viniera y te dijera, ¿sabes qué? Creo que estoy encinta, estoy embarazada. Espérame, no hemos tenido nada que ver. O sea, es increíble, hermanos. Y José en sus dudas lo trató de dejar, la dejó a ella y se iba a ir. Y gracias a lo que dice en el sueño el ángel, que se detenga y que lo tome porque es, ¿verdad?, algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Había sido concebido. Dices, ¿quién lo toma? Y cuando nace, ¿quién toma un bebé que no es tuyo? Y no solamente lo toma en la cultura tan regia como los hebreos, lo toma y lo va criando y cada uno se engríe con los bebés y totalmente, pero va creciendo y no era de él. O sea que si este padre José no decide tomar a este Jesús como hijo adoptivo, matan a María y matan al bebé, y por eso le hacían burla, porque le decían, porque nosotros no somos hijos de fornicación como algunos son. O sea, una indirecta totalmente a Jesús. Por eso no le recibieron en ningún lugar en Bethlehem, en Belén. ¿Por qué? Porque en Belén, vamos, si tú vienes acá, le preguntaba yo al hermano Luis, ¿verdad? Cerca de San Francisco, y luego al hermano cerca de Sacramento. Tenemos una casa, espero, en California, donde quiera que vayamos. ¿Amén, hermanos? Eso, porque yo sí se los agarro Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pero imagínate Jesús, imagínate José y María. Nadie lo recibió en su propia tierra en Belén. Eran todos sus familiares, sus tíos, sus primos. ¿Por qué? Porque ya sabían que habían hecho algo incorrecto. Ya venía embarazada. Y ciertamente el testimonio no era correcto. Y José decide pasar por ese vituperio y vergüenza y crecer. Y luego José desaparece en los evangelios en el momento que Jesús va a empezar su ministerio. ¿Por qué? Porque José solamente fue un padre adoptivo que amó a María y que creyó en el ángel y que creyó en Dios y que realmente fue el padre del Rey de Reyes y Señor de Señores sin percibirlo. Y la Escritura dice que ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Yo y tú somos hijos del Rey. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por el amor profundo que Dios nos tuvo. En la primera carta de Juan capítulo 3, 1 y 2 lo explica también de esta manera. Primera carta de Juan capítulo 3 y 2, primera carta de Juan 3 y 2, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos, ¿qué? De Dios. ¿Por qué? No por sangre genealógica, en el caso de Timoteo. Fíjate la burla que le hacían a Timoteo cuando él fue creciendo. Su padre era griego, su madre era hebrea, nunca pudo pisar una sinagoga, nunca pudo ser circuncidado. Toda la familia de su madre lo aborreció porque era una mezcla, y cuando era una mezcla totalmente eso era aborrecible para el judío, para el judaísmo no lo podían ver. Y ahora simplemente el evangelio lo recibe, aunque fuese realmente birracial, aunque fuese hebreo y judío. Y de tal manera que cuando está en Éfeso, ¿verdad? Le dice Pablo, dice, no te preocupes, dice, no hagas caso de las sin fin, dice, genealogías, dice, porque los judíos se presentaban de esa manera. Mi padre es mi abuelo, y se iban hasta el tiempo de los patriarcas.
¿Y nosotros qué podemos decir? A ver, ya se me olvidó dónde soy. Fíjate qué concepto. Nosotros solamente podemos decir, por el amor, por la misericordia, por la gracia y por la compasión de Dios, somos hijos de Dios. Y lo que dice Juan es esto, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. A veces entre los muchachos cuando se hacen bullying entre ellos en la casa, a veces son bien malos y dicen, tú eres adoptado. Fíjate cómo es ese desprecio. Pero aquí lo que tenemos que entender es que en el primer siglo, hermanos, la adopción te daba todos los derechos de hijo. Eras hijo tal como el biológico. Por eso el faraón iba a poner a Moisés como el sucesor, porque era hijo. Por eso José, si dejó algo, se lo iba a dejar a Jesús, porque era hijo. Y en cuanto a la adopción, todos somos hijos, y dice ahí, nos ha hecho hijos, dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció el amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Indica que comprendamos el amor tan profundo que Dios nos tuvo. En el Evangelio de Lucas 12:32, cuando habla acerca, buscad primeramente ¿qué? El reino de ¿qué? De los cielos. Y luego uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo dio Dios? Dice, porque al Padre os ha placido daros el reino. Fíjate la gran posición en la que Dios nos ha tenido. Dice ahí, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que solamente por amor, por compasión, por misericordia nos hizo hijos, e hijos adoptivos. Y es correcto, porque si tú ves, por ejemplo, la carta de Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8 lo explica así el apóstol Pablo en el versículo 14, dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿somos hijos del Rey? Sí, totalmente. Pero veíamos brevemente ayer en la mañana que hay una expectativa como hijos del Rey. Les decía yo ayer que el pecado es opcional, totalmente. Quien decide pecar es porque opta a pecar. Pero también la santidad es opcional. Por eso dice, y aquel que sabe esto, aquel que cree en él, dice, se purifica a sí mismo. A través de la obediencia de la palabra de Dios, nos hacemos santos. ¿Porque Él es qué? Santos, nos santificamos cada vez más y más. Y de esta manera, ¿cómo lo hacemos? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Los esclavos en la antigua Roma tenían hijos y a estos hijos se les llamaba plebeyos. Si tú vas al estado de Sinaloa en México, ¿verdad? Le dicen, estos son plebes, los plebeyos, los pequeños, los niños. Pero en el concepto correcto del español, plebeyo es el que es hijo de esclavo. Y automáticamente no tiene derechos. Está sujeto a la esclavitud. Y Pablo lo está comparando con el pecado. Dice, no eres un plebeyo, no eres un hijo de un esclavo, porque el que es sometido por el pecado es esclavo del pecado. Y dice la Escritura claramente que la verdad nos hace que libres. Y dice ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor. Dice, por el cual clamamos, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados y somos hijos del Rey. Imagínate ser súbditos, ser siervos, ser vasallos. Y de pronto dice Dios, por el amor, la misericordia, la compasión, ahora tú eres hijo mío, ven y sube y siéntate conmigo. Es increíble, hermano, lo que somos. Ser hijos del Rey, no teníamos derecho a estar ahí y ahora lo tenemos gracias a Dios, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, dice, Abba, ¿qué? Padre. Uno va entendiendo este concepto de Abba, Padre. Abba, Padre. Cuando visitas Cuba, por ejemplo, un país que está siendo azotado totalmente por una ideología, ¿verdad?, de gobierno, los hermanos con un cariño muy especial cuando adoramos con ellos a muy altas horas de la noche, ¿verdad?, y hacemos oración, ellos dicen, Papito, Papito Dios. Una expresión de cariño. Uno de los momentos más especiales de mi día es, yo tengo la oficina en la casa, en su casa, y tengo una oficina también en el edificio donde nos reunimos, pero trabajo más de casa. Y mi hijo cuando llega a las 3:20, después de que lo recojo mi esposa, siempre se toma un tiempo y se acerca a mí, me da un beso, me dice, hola papi. Esta expresión son regalos hermosos por parte de Dios. Pero tú y yo, ¿a quién le diríamos eso? Cuando visitas la India, por ejemplo, en la parte de Mumbai, en la parte sur, donde la idolatría es increíble.
Los hermanos cuando oran me sorprende porque cuando me estaban traduciendo, el hermano dice que en su oración dicen, te damos gracias, oh Dios, Papá nuestro, que nos rescataste de adorar al diablo. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos tus hijos. Así lo mencionan. Imagínate mencionar al diablo en una oración es un poquito congruente, ¿no? Pero es lo que hacen ellos. Ahora lo que está diciendo aquí el apóstol es que, ¿cómo le podemos decir a Dios? Tú y yo tenemos acceso al trono de su gracia. Y en el nombre de Jesucristo no necesitamos esperar a que suene el cetro del rey. Podemos hablar con Él todo el tiempo. Y nos acostamos en camas reales, en recámaras reales. Y tenemos una protección increíble porque después de ser de la basura, después de estar en el cieno, como dice en la misma carta de Efesios, ¿verdad? Antes, ¿qué teníamos? Estábamos sin Dios, dice, y sin esperanza, éramos ajenos a los pactos y a las promesas, no teníamos nada. Nos adopta Dios, nos hace hijos del rey, pero ahora tiene una expectativa. Y la expectativa es esta: primero, que tengamos confianza porque sabemos que Él es Abba Padre, Él es nuestro Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, ¿qué? De Dios. Y fíjate, dice, y si hijos, dice, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, fíjate la bendición. La gran bendición. Puedo compartir algo con ustedes, algo que me sorprende de Estados Unidos es, allá, y me imagino que acá también, dices, pues ves las casas, ¿no? Las montañas, o ves los terrenos, ¿verdad? No sé, por toda la hermosa bahía, y dices, oye, pues ¿quién será dueño de todo esto? ¿Ah? Y entran latinos, ¿verdad? Dicen, no, pues el latino, oye, pero entran para hacer el césped, no hacen... Y luego imagínate, toda esa gente que tenía un poder increíble, se lo hereda a los hijos. O sea, ¿cómo comprar una casa hoy en día en Los Ángeles? ¿Me entiendes? O sea, dice el hermano, o sea, está barata. ¿Cuánto? Hay como 800,000. Dije, ¿qué? O sea, ¿cómo le haces para comprar una casa, hermanos? O sea, literalmente, si tu casa vale más de $1 millón, eres millonario, al menos en tu patrimonio neto. Es increíble, hermanos. Pero fíjate, ¿por qué estas personas tienen tanto poder? Allá donde vivimos nosotros, hay un hombre que tiene tantas tierras, tantas vacas, tiene, increíble, carísimo todo. Pero todo fue, ¿qué? Heredado. Todo fue heredado. Dice Eclesiastés que cuando la muerte está cerca de nosotros, se acercan todos los hijos porque todos quieren recibir, ¿qué? Un abrazo de nosotros. Y que a veces no se dan cuenta que tienen paz hasta que se encuentra lo que es la herencia. Pero Dios espera y tiene una expectativa para los herederos, para esto. Es algo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. Como hijos del Rey, tenemos una expectativa de parte de... Fíjate lo que dice ahí, primera carta de Corintios también, en el capítulo 6. ¿Cuál es la expectativa de Dios? La expectativa de Dios es que nos comportemos como hijos del Rey, como hijos del reino. Si realmente es de nosotros este reino, tiene un estándar, tiene una expectativa. Tenemos que comportarnos correctamente, porque ya no somos hijos de las tinieblas, no somos hijos del diablo, sino ahora somos hijos de la luz. En primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, ¿verdad? Habla acerca y tiene este concepto acerca del reino, hermanos. Hay un gran peso sobre cada uno de nosotros. Dios nos amó, sí, nos hizo hijos, sí, pero ahora siendo hijos, la expectativa de Dios es que nos comportemos a la altura de ello y que crezcamos. No somos perfectos, vamos a cometer errores, pero tenemos que decidir cada día santificarnos más. Como dice el Apocalipsis, el que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía. Fíjate, es una opción, pero el que quiera ser santo dice, santifíquese todavía. Y cada día que pasa, vamos dejando las cosas que nos asedian. Dice ahí, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay mucha gente que piensa que va a heredar. Es increíble cuando se leen los testamentos de una persona rica. Y hay gente que está segura, ¿verdad? Dice, no, mi papá me va a dejar tanto, me tiene que dejar tanto. Y ya cuando se abre el testamento, están todos sentados a la mesa, en la mesa de aquel buffet de abogados, se sienta aquel abogado y están todos los que van a recibir. Y empieza a leerse y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar todo a tal. Todo a tal. Y aquel dice, no, mi papá me tiene que dejar la casa de allá de Los Ángeles o la casa acá de Sacramento. Me tiene que dejar algún papá. Y de pronto se pasa el nombre y no le deja, ¿qué? Nada. Eso es arrogancia. Y es lo que te está diciendo Pablo.
Pablo dice, la expectativa como hijos de Dios, como hijos del rey, como hijos y súbditos de este reino, dice, no erréis. O sea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La expectativa es que si ahora eres hijo, ya no eres esclavo del pecado, no te comportes como plebeyo. Ahora tienes una expectativa. Ahora tienes que optar por la santidad. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, porque los corintios pensaban, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos del rey, no importa cómo vivamos, Dios nos va a dar lo que necesitamos, nos va a dar la herencia. Y no es así, hermanos. Una vez estaba dando una clase, ¿verdad? A la congregación. A veces yo soy muy directo con la congregación a la cual yo sirvo. Le digo a los hermanos, cuidado cuando haces tu testamento. Nuestro abogado hizo un trust, ¿verdad? Que es lo que recomiendan para que sea más fácil todo. Pero hay ciertas cláusulas. Porque imagínate tú, hermanos, la gran bendición que Dios nos ha dado. Y a veces uno tiene, y le digo a los hermanos, volteas a ver a tus hijos, no sea que todo lo que tú trataste de hacer lo derrochen en el pecado. No sea que tú nunca tal vez compraste una cerveza y lo derrochen en rameras. Porque también, como dice el proverbio judío, sobre todas las cosas ten control, aún después de que mueras. Qué increíble, ¿no? O sea, pensar en... Y yo le digo, bueno, es que si mi hijo Caleb se desvía, pues tal vez no será lo más sabio dejarle a él lo que Dios nos ha dado. Y es duro, hermanos, pero es una realidad. Si lo que Dios nos ha dado es para extender el reino, tenemos que ser sabios en cuanto a la extensión del reino. Tenemos que saber dónde colocamos no solamente nuestra palabra, nuestro corazón, pero los bienes que Dios nos ha dado. Y dice ahí, los injustos no heredarán alrededor de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una expectativa. O sea, tú no puedes pensar que eres hijo del rey y vivir en pecado y pensar que tendrás el reino y la heredad en aquel tiempo. No, porque los que hemos sido bautizados estamos revestidos en él. Hemos recibido no el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, y por este espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, le podemos llamar a Dios papá, papi. Pero este espíritu nos guía. Y parte de la guianza es llevarnos a toda verdad, a separarnos del pecado. Y hay una expectativa por parte de Dios. ¿Y cuál es la expectativa? Que dejemos el pecado. Que si yo era borracho, deje de ser borracho. Que si yo era homosexual, deje de ser homosexual. Que si era ladrón, deje de robar. Que si era adúltero, deje de adulterar. Que si era afeminado, deje de ser afeminado. ¿Por qué? Porque no puedo pensar que después que Dios me ha hecho hijo, puedo seguir viviendo de la misma manera. Dice Pablo, no erréis. Hay una expectativa para los que son, ¿qué? Hijos de Dios. En la segunda carta de Tesalonicenses, dice ahí en la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 5, dice así, porque es justo delante de Dios, dice ahí, segunda Tesalonicenses, dice ahí, capítulo 1, en el versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Si sabemos que la dignidad viene por parte de Jesucristo, que somos adoptados hijos del Rey y somos parte del reino por Jesucristo totalmente, pero después hay una expectativa de parte de Dios. Y la expectativa dice esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Cuál es la dignidad? Totalmente viene todo por parte de Jesucristo. Pero ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que nosotros seamos y vivamos totalmente en santidad. Cuando la iglesia tiene mal testimonio, es porque miembros de la iglesia están viviendo conforme a las leyes del mundo y no conforme a la ley de Dios. Y la iglesia sufre y batalla para salir adelante. A veces cometemos errores, porque a veces en vez de decir lo que es, ¿verdad? A veces excusamos el pecado de los hermanos y con esto damos mal testimonio en la iglesia. Por eso dice Pedro, es preciso que el juicio inicie por la casa ¿de quién? De Dios. O sea que la expectativa de Dios es que vivamos como hijos del Rey, totalmente. Pero si vivimos como hijos del Rey, lo que va a pasar es que vamos a padecer. Como dice el libro de Hechos 14:22, ¿qué pasa? Es preciso que paséis por muchas tribulaciones
para que entréis ¿a dónde? Al reino de Dios. O sea, la expectativa es esa. Dios espera totalmente eso de nosotros. Dice ahí también la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Una de las cualidades del reino de Dios es la justicia. ¿Y qué es la justicia? La aplicación, la obra, la obediencia de la verdad. Un reino sin verdad no es verdad. Y fue lo que dijo Jesús. El reino de Él es un reino de verdad. Y si nosotros obedecemos la verdad, no solamente al venir al Señor a través del Evangelio, sino después. Porque hermanos, tú y yo no somos de cualquier familia. Somos hijos del Rey. Somos príncipes y princesas. Somos gente que necesitamos dar un buen testimonio de parte de Dios. Que la justicia sea totalmente el compás de nuestra vida. Y que la verdad nos dirija en el trabajo, en la oficina, en la familia, como esposo, como esposa, como hijo. De tal manera que de esta manera practiquemos la justicia. Porque si nos complacemos de la injusticia, no podemos decir que somos hijos, ¿qué? Del Rey. Fíjate cómo dice ahí Hebreos capítulo 12, donde se dio la lectura. Hebreos 12 en el verso 18. O sea, Hebreos 12, 18. Sí, todo lo recibimos porque Jesús es bueno con nosotros. Leeremos Hebreos 12, leeré del versículo 25, 12, 25. Pero para recibir la herencia necesitamos permanecer en santidad. Y para permanecer en santidad necesitamos hacer de la justicia nuestro diario vivir. Una vez le preguntaron a un rabí, Rabí, ¿cuándo nos debemos de arrepentir? Dice, arrepiéntete un día antes de que mueras. Y todos se quedaron así plasmados. Y dice uno, pero Rabí, ¿cómo sabemos cuándo nos hemos de morir? Por eso tienes que vivir una vida de arrepentimiento todos los días. ¿Sí ves? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ahorita salimos y Dios nos da vida y salud y el avión se puede caer. Y yo tengo que decidir vivir en santidad hoy el día. Porque yo no sé qué será el día de mañana. Por eso la arrogancia es cuando no sabes qué es el día de mañana. Más bien deberías decir, si Dios quiere. Porque todo es siempre si Dios quiere. Y uno va aprendiendo acerca de eso. Uno no aprecia la salud hasta que crece, hermanos. ¿O no es cierto? Ya dices en la torre, ya me siento con presión y diabetes y azúcar y sal, ya no. Todos los 3 venenos de la tierra, dicen la harina, ya no tortillas. Ya el sal sin azúcar. ¿Cómo se puede comer así, hermanos? Pero así comemos. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento que te pones a pensar, bueno, ahora el cuerpo, la vida te cobró factura. Pero cuando uno es joven, mira, es hermoso, ustedes jóvenes, no hombre. ¿Verdad? Decía aquel cantante irlandés, Rod Stewart, dice, if I knew what I know now when I was younger. O sea, si se supiera lo que sé ahora cuando era joven, haría las cosas, ¿qué? Diferentes. Y en el cristianismo es igual. Cuando empezamos el cristianismo no sabemos todas las expectativas de Dios porque vamos creciendo en la gracia, hasta la estatura del Hijo de Dios. Pero ya cuando tenemos muchos años decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo ser niño. Tengo que ser hijo del Rey. Tengo que estarme comportando a eso. Y en el versículo 25, capítulo 12, 25 de Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos el que amonesta desde los cielos. El reino es eterno, hermanos. Y el que nos amonesta está en el cielo. Y claro, en la tierra y en todo lugar porque es omnipresente. Pero no podemos desechar. Porque lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es, fíjate, aquellos lo desecharon. Iban sobre el desierto, salieron de Luxor, de Egipto, sobre estas jornadas, ¿verdad? El desierto de Mará, el desierto de Elim, el desierto de Rafidim, el desierto del Sinaí. Y se fueron ahí por todo y lo desecharon. Y quedaron postrados en el desierto. Y la comparación es,
Tú y yo hemos salido del mundo de Egipto. No deseches al que te está exhortando. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, dice. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mira, este Parque Yosemite es un parque increíble. California es uno de los estados, tengo que aceptarlo, más hermosos de todo el país. Lo tiene todo. Tiene pupusas en Los Ángeles y tacos. Tiene Disneylandia y Universal Studios. ¿Verdad? Tiene Sequoia Park, Redwoods Park. O sea, es increíble lo que tienen. Por eso cuesta tanto trabajo vivir aquí. Cuesta tanto dinero. Pero si esto te sorprende cuando vas a las montañas y ves los pinos y ves la nieve y ves las cascadas y ves los ríos como el que vimos ayer, ¿cómo ha de ser el cielo? Todos cuando llegamos al río, pues todos queríamos tomar una foto. Y el fondo tiene que ser ¿qué? El río. ¿Cómo es el lugar de donde fluye el río de la vida? Un lugar que no tiene límites ni fronteras. Cuando caminaba con mi esposa ayer, llegamos a un lugar que decía, ya no se puede pasar. Parque Nacional, Yosemite. ¿Cómo es el lugar donde no hay fronteras? Donde todo es hermoso y precioso. Donde no se siente dolor. Donde no se siente llanto. Donde no te preocupas por la muerte. Donde la emoción del miedo ha desaparecido. Donde la tristeza también desapareció porque Él ha de jugar toda lágrima de nuestros ojos. Y Él le ha complacido daros el cielo. Y dice la Escritura aquí, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya la tenemos hecha. Desde el momento que aquel testador empieza a escribir, aunque tú no sepas, los que están en el bufete de abogados, dice, le voy a dar esto a mi hijo, tal, esto a mi hijo. Todavía no se muere, pero ya lo ha decretado. Ya es de él, pero el hijo no sabe todavía. Estás como aquel padre judío, ¿verdad? Que estaba en su oficina, era un gran negociante, tenía mucha prosperidad secular y estaba con su mejor amigo y de pronto tenía 2 hijos, llega un hijo, el que pues siempre todos tenemos un hijo que es el pródigo y tenemos todos un hijo que es el obediente. Gracias a Dios que solamente tengo un hijo, no sé cuál es todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el hijo que era el pródigo y le dice, papá, ¿sabes qué? Yo quiero que me des todo lo que me pertenece. Dame todo, le calculo, tantos millones de dólares. Agarra al padre, está el amigo, aquí está. Y se lo da. Y luego llega el hijo bien obediente, cansado, aquel que siempre estaba en sus negocios. Todo. Papá, tengo este fin de semana esto y quiero ver si me puedes dar esto. Dice, no, mijo, sáquelo de lo suyo. Ah, ok, papá, no hay problema, y se va. Y el amigo dice, ¿qué pasa? Porque es bueno tener amigos que te digan la verdad. ¿Qué pasa? Dice, ¿cómo haces esto? ¿Por qué le haces esto a tu hijo? Dice, aquel que no te obedece, mira lo que hace, y este que te obedece no le das, no hace sentido. Dice, mira, dice, todo es mío, ¿no? No, sí, todo es tuyo. Pero no está bien, dice, espérate. Al que me pidió todo ya se lo di todo. Y se lo va a gastar todo. Pero al que no le di nada, dice, todo está reservado. Y cada día que va pasando va incrementando su fortuna. Y el día que yo muera va a tener todo. Desde el momento que el testador firma lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. El reino es tuyo. Amén. ¿Por qué? Por el puro placer de su voluntad. No teníamos vida después de esta vida. No teníamos nada después de nada. Me encanta porque Dios nos ha dado una casita allá en Illinois, en Elgin, y me encanta arreglarla y todo, y me siento tan orgulloso cuando haga algo, y mi esposa se alegra mucho de ello, pero es algo muy pequeño. Uno nunca, nadie sabe para quién trabaja, quién sabe para quién será en 100 años, si Cristo no ha venido. Pero el reino es mío. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Amén. Y está escrito ya. Espérate. Por eso dice, aún una vez, un poquito lo dice en otra escritura.
Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Y qué? Somos hijos del Rey. Por eso cuando yo voy manejando, dijo, no, pues este terreno, ¿quién? ¿Ha de ser de un anglosajón? Eso dice él, pero es mío, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Eh? Lo que está diciendo Dios es, no necesitas las escrituras, porque esto es pasajero. Y porque Él va a remover lo visible para mover lo invisible, lo movible para colocar lo inconmovible. De tal manera sirvamos a Dios, tengamos mediante ello una gratitud y agradémosle con temor y reverencia, dice, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, hermanos. Tenemos la herencia con nosotros. Ya sea que vivamos o que moramos del Señor, somos. El cielo mismo es precioso, donde quiera que estemos. Si a ti te sorprende este parque y los lugares más hermosos de la tierra, espérate. Ni siquiera se parezca es como la pasta del libro, ni te imaginas cómo es el libro. El cielo es un hermoso lugar. ¿Y sabes por qué no lo dio, hermanos? Por el puro placer de su voluntad. Es increíble el Dios de amor que tenemos. Iba por la calle, nos vio muertos en delitos y pecados, y se pudo continuar. Pero Dios, que es justo, Dios que es grande en misericordia con su gran amor, se detuvo. No tenía que hacerlo, hermanos. Y nos volteó a ver. Y nos vio totalmente con defectos físicos y espirituales. Y dijo Dios, lo voy a revestir, lo voy a arropar. Y nos cargó. Y nos arropó. Y nos llevó a una casa. Y se llama el reino de los cielos, la iglesia. Amén. Y ahí mismo nos está enseñando todos los días cómo nos debemos de comportar. Y nos dice, tengan paciencia. Nosotros somos más que vencedores antes y después. Se nos va a dar el reino, sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ya se viene. Ya está escrito, no hay nadie que nos lo pueda quitar. Nadie te puede quitar tu corona, dice la Escritura. El único enemigo eres tú y el diablo. Opta a ser santo, porque si uno es fiel hasta la muerte, Dios le dará la corona, ¿qué? De la vida. Y la corona es símbolo de realeza. Se hacían de varios tipos de coronas, ¿verdad? Ahí en Atenas, si subes 3 horas manejando, en la parte de arriba te das cuenta de donde nacieron las Olimpiadas. Pero se hacían varias coronas. Unas eran de laurel. Y después el laurel lo fundían totalmente en oro. Y se lo ponían a aquellos atletas que ganaban la carrera. La corona ya estaba ahí, ya era tuya. Ayer le decía yo a mi esposa que estábamos en el juego de la pelotita. Aquí, porque yo estuve viendo. Yo estuve echándole mucho ojo. Y ayer que estábamos en el juego de la pelota, yo me di cuenta de algo. Dije, yo inicialmente pensaba que se trataba de velocidad. Y después me di cuenta que no. Aquí de lo que se trata es de colocar la mayoría de las pelotitas en el vaso. Y dije, mira, qué bueno que nos toca estar bien porque podemos observar. Y los hermanos con los que compartimos la corona de oro, ¿dónde están los hermanos? Ahí está. No, hombre, tremendo. La hermana lo agarraba así el hermano. ¿Sí se dieron cuenta? No sé si agarraba la pelota o al hermano, pero no era amor, era que quería ganar la hermana. ¿Y qué pasaba? Y yo le decía a Tali, cuando digo, ¿sabes qué? No hay que apurarnos aquí. No se trata de la velocidad. Se trata de colocar todas las pelotitas. Y la carrera espiritual no se trata de velocidad. Dice, despojaos del peso que os asedia. Dice, tenemos una grande nube, ¿de qué? De testigos. Véanlo cómo lo hicieron ellos. Recuerda que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que si tú eres hijo del rey, llévatela tranquila, porque no es de velocidad, sino de resistencia. Y dice, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que es un fuego, ¿qué? Consumidor. Es paciencia. Es paciencia. Tenemos casi 30 años, ¿verdad? 25, 26 años, ¿verdad? De que se inició esta carrera y es paciencia. Aquí la clave es paciencia.
porque hemos predicado Cristo viene y ¿cuándo? Pues ya cuando llega. Es paciencia. Lo increíble es que en el tiempo eterno ya nos dio el reino. Pablo lo ve y dice, ya somos más que vencedores. Es paciencia. Y en el matrimonio es paciencia. Porque la persona más importante en tu carrera espiritual es quien está a tu lado. Ella te puede hacer o deshacer. Te puede ayudar o se puede cargar. Te puede destruir y te puede hundir. Es la persona más importante. Es también hija del rey. Hermanas, oren por su esposo. Pasan por muchas batallas y a veces no tienen con quién platicar de ello. Por eso aquí venimos todos bien contentos, ¿a poco no? Porque es un lugar neutral. Hermanas, apoyen a sus maridos. Es difícil ser hombre, ser cabeza del hogar. Es difícil. ¿Y cuántos no han visto ustedes que caen muchos hombres teniendo su corona esperando en aquel tiempo, en aquel lugar? Hermanos, cuidemos a las reinas del hogar. Hay así, en contrario de lo que dice el mundo, todo el amor y todo el dinero. ¿Amén, hermanas? Sí, va a decir amén, pero hace rato nada. Y en este concepto de oremos, ayudemos a nuestras esposas. Sé que hay muchos hijos, muchas hermanas que son esposas de predicadores o de hermanos que enseñan. Sabemos que, yo le he dicho siempre a la iglesia, la esposa del predicador es la mujer más sola de la congregación a veces. No puede compartir, ¿verdad? Siempre es juzgada por la iglesia. A veces hay unas expectativas que son irreales para ella, pero son mujeres, tales como ellas. Pero, hermanos, amémosla, cuidémosla. Y yo les admiro que las hayan traído para acá. Es increíble que tomaron de sus bienes, de su tiempo, y este tiempo es importante. Se van refrescados totalmente. Yo me voy refrescado de este lugar. Es importante, pero cuiden a su esposa. Cuídenla hasta el último momento de su vida. Como dijo Abraham, le dijeron a aquellos hombres, no, agárrate lo que quieras. Dice, no, te lo compro, porque voy a enterrar a mi mujer. Y dice la escritura que le lloró por mucho tiempo. Dios permita que mi esposa y yo y que ustedes nos hagamos viejos juntos. Permita que nos llenemos de canas juntos. O que nos llenemos, bueno, al menos el varón, de calvitud, de ser cabos juntos. Dios permita que durmamos con dolores juntos, porque son mejores dos que uno. Dios permita que nos dé la bendición que si uno de los dos se enferma, el otro lo cuide. Porque, hermanas, el reino es inconmovible. Y cuando uno de los dos parta, lo va a esperar allá. Pero ya no vamos a ser esposos. Así que no se enoje si se casa otra vez. Está bendecido por Dios si se muere usted. Pero cuando lleguemos allá, seremos hermanos por toda la eternidad. Amén. Y la Escritura coloca a ellos como una nube de testigos. Hermanos, tenemos el reino. Tengamos paciencia. El cielo, hermanos, es nuestro. No lo compramos, es por la sangre de Jesús. La herencia está ahí. Somos herederos de ellos. Y qué hermoso ha de ser el cielo y no lo hemos visto, hermanos. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no hemos visto y creemos que hay cielo. Y por eso nos dedicamos a esto, porque creemos que hay cielo y porque el cielo es un precioso y un bello lugar. Hay este himno que me gusta mucho, a mí no sé si no lo he escuchado, es El cielo es un bello lugar, ¿verdad? Es un himno hermoso. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Es el día más hermoso. Ya casi. Aún un poquito de tiempo. Pero ya somos hijos del Rey. Dice el hermano, pero oye hermano, yo no vivo como un rey. Espérate, vivimos, somos ricos como la iglesia en Esmirna. Tú dices que eres pobre, dice, pero eres rico.
Solamente hay que vivir por medio de la fe y para la fe. Les amo entrañablemente. Y si hay alguien de aquí, porque no sé si todos son hijos del Rey, puede ser hijo o hija del Rey. Dices, ¿cómo yo sé? Bueno, si has obedecido el Evangelio, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes confesarlo delante de los hombres. Si te arrepientes de ese pecado, de todo lo que eras antes, y quieres vivir una vida nueva, puedes hacerlo al arrepentirte. Y dices, ¿dónde hay agua? Ya sabemos dónde hay agua. Y el agua te purifica y su sangre te santifica y te justifica de todo pecado. Y entonces puedes decir, fui a Yosemite Bible Camp. Pensé que iba a arreglar algunos problemas que tenía con mi esposo, pero fui a ser recibida como hija adoptiva del Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a dar lugar a nuestro hermano que dirige el himno. Dios les guarde y Dios les bendiga. Pase. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí.